Gracias, Ulises. Buenas tardes, amigos del gobierno de la tarde. Que Dios unifique cada día más a la República Dominicana en este momento de tantos retos y tan difícil. Esto lo digo porque inició el plan hoy de vacunación y ya veo gente que dirige en cadenas de bots y de tuiteros sacándole partida y muy preocupado por la salud del presidente de la República, que se vacune de primero. ¿Que por qué no y se buscando la foto en la quinta pata en todos los lados, en fin. Similar a cuando el anuncio de COVID del presidente en la campaña. Increíble, pero muy notorio. Gente que uno veía en la campaña muy afanada, tomando la delantera y apostando. Se le nota un fracaso político. Señores, esto es cuestión hasta de su familia. El hecho de que sus adultos mayores, la gente que usted tiene de empleados, se motive y no tenga miedo a una vacuna que ha sido aprobada por la OMS, la AstraZeneca de versión Serum de la India. O sea, ¿cuál es el afán? Son 20,000 dosis. Faltan todavía 4 o 5,000 dosis para todo el personal médico, que implica camilleros, enfermeras, médicos de primer nivel. Quien se vacunó de primero es el hombre que encabezó la unidad que trabajó con el italiano, el director de esa unidad. El subdirector del hospital. El subdirector de la Ramón de Lara, algo simbólico. Familia. Algo justo que fue iniciar en donde la pasada administración inició la cuarentena de todos los infectados del COVID. Ojo, Abel, déjame interrumpirte un segundito, diferente a lo que está pasando en Perú. Señores, en Perú en este momento es un escándalo. Los ministros 500, vacunaron a toda su familia. No di que los hijos y la esposa, no, hermanos y cuñados. Oye, aquí estamos pidiendo que el presidente y la familia se vacune hasta el expresidente y los ministros del expresidente, inclusive antes que los médicos. Renunció. Y en este momento es un escándalo. Renunció la ministra de Salud, renunció la de Cultura, renunciaron 3 en total. Sí. El fin es, tenemos que vernos en esos espejos. La gente critica si se la pone el presidente, dicen que es egoísmo, que se está privilegiando. Si no se la pone, entonces no está dando el ejemplo. Andamos buscando la gente que le tiene miedo a la aguja, una aguja especial, ¿verdad? Tiene que ser profunda, porque no es cualquier inyección. Parece que aquí hay gente que no se ha puesto complejo B, algo que irrita bastante y si te la pones de manera superficial ya tú sabes lo que te causa en la piel. Se habla, escuchaba a las autoridades de salud pública de que van a seguir llegando lotes de 400, de 500,000 de la AstraZeneca, sobre todo de las que están pendientes, y que se espera para fin de este mes que pueda seguir llegando esa vacuna y que haya realmente un proceso dinámico, que se mantenga un calendario. Y se habla de que la segunda dosis que le toca a esta primera, a la gente que se están vacunando hoy, será el 16 de abril. Segunda dosis, muy importante, porque ese refuerzo que te garantiza por más tiempo los anticuerpos y la inmunidad. Son 182 personas que se van a vacunar en Ramón de Lara, sigue el Moscoso Puello. Espero que también vayan a San Francisco de Macorís, San Vicente de Paúl, donde inició la guerra, donde inició la debacle, y ese personal sea tomado en cuenta, motivado y condecorado. Mucha gente que perdió, ahí hay gente que no se pudo ni siquiera hacerle la prueba, lo digo porque soy allá. Muchos muertos que no le pudieron confirmar que fueron de COVID, porque realmente eso tomó una comunidad, una entrada que le dicen Aguayo, ahí arrasó en un 2x3, con una gente que vinieron del interior, de Europa y de Nueva York. No habían los protocolos, se criticó a la población, se acabó con la población de San Francisco. ¿Qué son irresponsables? Ni siquiera se tenía protocolo. Aquí la gente iba, señores, y conozco porque una persona cercana a mi familia, lo trataron como dengue. Dijeron, no, él tiene dengue, váyase a su casa y tome paracetamol, acetaminofén. Y esa persona llegó ya, cuando volvió a esa clínica, ya lo metieron a cuidado intensivo y no duró ni una semana. Parte de que cómo nos agarró de improvisado al mundo y esta pandemia. Ese frente de San Francisco de Macorís, Santiago, muy golpeado Santiago, luego La Vega, debe ser también tomado en cuenta. Ese personal médico y los mayores, adultos mayores de ahí, que ya muchos de ellos le ha dado el COVID, deben ser tomados en cuenta y vacunados, incluidos, no solo en el Gran Santo Domingo, sino, me imagino que lo irán diciendo porque el ministro inclusive es de Santiago y conoce y ha tratado cómo ha golpeado en esa comunidad, en esa zona. Así que esperamos que
se deje a un lado a la politiquería. Vamos a seguir insistiendo, señores. Esto no es el fracaso de Luis Abinader ni del PRM. Es el fracaso del país que se está jugando una primera fase de vacunación y se ha hecho un gran esfuerzo. Y esperamos que no falle las 500,000 que se esperan de China, tampoco, y las demás de Pfizer, que se adelante lo más posible. Tomando algunas de las opiniones, también quiero hacer un llamado al gobierno. Ahí he visto y conozco de varios ingenieros, contratistas de la anterior gestión del Ministerio de Educación. 2,000 millones de pesos le deben, señores, de las escuelas construidas. 2,000 millones de pesos a pobres ingenieros, emprendedores de pueblos que no tienen padrino político. Al anterior ministro de Educación me dicen que después de un proceso de revisión que ellos le aprobaron, el ministro dijo, no, si yo no conocía eso es del anterior ministro. Estoy hablando del ministro del anterior gobierno. Dijo, si no fui yo que conocí eso ni lo aprobé, eso está paralizado. Algo que ya había aprobado Navarro. Y de manera, me da la ganaria, muchos de ellos han ido al CODIA. Hoy el CODIA está tomando ese reclamo. Se han dirigido a diferentes instancias. Le cayó esta pandemia y ha sido difícil. Ha sido difícil. Hoy reiteran el llamado y nosotros queremos sumarnos porque conocemos de varios jóvenes que están, bueno, los que tienen sueldo han sobrevivido. Una gente que no tenga sueldo haya empeñado su chelito, su vehículo. Ya ustedes saben la situación en que deben estar un pobre ingeniero que haya cumplido compromisos y en medio de una pandemia y con todas esas obras paralizadas. Lo difícil situación. Es decir que ojalá que el gobierno los tome en cuenta y lo incluya dentro de sus planes de pago a suplidores en este año, por lo menos en partidas, porque 2,000 millones de pesos en escuelas que están ahí, la mayoría de ellas certificadas ya y avaladas, no es porque un ministro diga que porque yo no lo aprobé. Si hay continuidad del Estado, se tiene que haber avalado ese plan. Me refiero al ministro del pasado gobierno y que el presidente de presidencia le den el aval para que ahora Educación pueda incluirlo en esos pagos, porque hay que apoyar a los jóvenes. Y lo que se buscaba era llevar a emprendedores con esos sorteos, esas licitaciones. Escuchaba a uno de los ganadores del comité central del PLD, Pujols, Johnny Pujols, apelando a que debe haber un secretario general como Lidio Cadet. El simbolismo como Lidio, sí. Lidio Cadet, yo creo que... El rostro de la democracia. Dentro de todo, el rostro no es... Bueno, no es lo más simbólico, pero Lidio representa un bochismo. Lidio fue una mano derecha de Juan Bosch. Y recordé una ocasión en que el comité político se reunía y yo estaba cubriendo esa reunión y don Lidio llegó en un taxi. Después de que habían llegado 20 o 30 personas con parafernalia, jipetas y franqueadores, el hombre llegó en su taxi. ¿Qué pasó, don Lidio? No, que le presté el carro a mi esposa y vine en un taxi. Es parte del simbolismo de al que tiene que regresar el PLD. Un simbolismo que se olvidó de las bases. Ese simbolismo que no puede descuidar un partido como que está en el gobierno y que va a ser difícil rescatar porque ya, como han dicho muchos de los críticos, se ha sustituido la imagen de Bosch por la del presidente Medina. Eso está claro. Es el hombre del momento, es el líder del momento, el que ha cohesionado un grupo fuerte. Ahí felicito a esos jóvenes que han salido con mucho esfuerzo, el mismo Juan Ariel, Pujol, Paz, Robiani, pero ahí el que no estaba en la lista o estaba objetado, le era difícil. En un partido, en ningún partido, si no hay padrino, tú no llegas a ningún organismo de eso. Tiene que ser una persona muy popular que te haya fajado y haya logrado bajo tu propio esfuerzo. Yo lo felicito, pero ahí hay personas que entraron por camada ahí y de todos conocidos. Fulano y su equipo de tuiteros, fulano y su equipo de prensa. Perencejita y ¿por qué? ¿Cuál es su trabajo político? ¿Desacreditar en las redes sociales? ¿Cuál es el aval político? De eso deben cuidarse los partidos y de armar un comité central. Yo vi gente que estaba orgullosa de Abel como porque fue elegida sin hacer ningún esfuerzo. Yo digo como que eso no es, ese es como que un orgullo raro. Bueno, sí, porque usted no dijo lo que pensaba ni lo que proponía. Se hablaba ahorita de las cuotas son malas, pero otra parte es tú entrar en camada también, con un libretico, con un grupo imponiéndote a los demás, gente que no tiene mucho conocimiento público, que no tiene los recursos para verse promocionado, pero se da de todos los partidos. Y va a ser ese comité central difícil de reunir, van a tener que convocarlo ahí. No sé si en el salón del PLD caben todos, es bien grande, bienvenido Sandoval. Pero van a tener que irse al pabellón de voleibol
y con una agenda previa. Si antes costaba con 600 personas reunirlos cada 6 meses, imagínense ahora. Así que desear que estos jóvenes sigan avanzando. Le preguntaba a Juan Ariel si iba a aspirar al comité político. Puede aspirar, ¿por qué no? Deben seguir avanzando más allá, porque el verdadero órgano que decide finalmente es el comité político. Y si están los mismos jerarcas, ahí es que se debe expresar si va a haber renovación o no en el PLD. Si se reelige la gran mayoría, totalmente frustratorio sería ese proceso. Y además, toleren la disidencia. No todo el que se oponga lo quieran sacar, porque le van a dar la razón y lo van a volver un héroe. Y le van a dar la razón de que es el Partido Comunista Chino y que no hay espacio para ningún tipo de disidencia. Y se lo van a mandar a la fuerza del pueblo.